Te damos gracias. Te adoramos, Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Bendito Rey, te pedimos ahora, Señor, que estés usando mi vida, que estés hablando a tu pueblo. Padre, que este mensaje, Señor, que pusiste en mi corazón, yo lo pueda hablar a tus hijos y que en esta mañana podamos salir bendecidos, plenamente llenos de tu presencia, de tu palabra, de tu gloria. Padre, que podamos, Señor, mostrar al mundo como esa lámpara encendida que no se apaga. Señor, que tú sembraste algo poderoso en cada una de nuestras vidas. Te damos gracias, te adoramos, bendito Rey. Bendecimos tu nombre, Señor. Padre, y te pedimos, Dios, por aquellos que hoy no están, Señor, aquellos que hoy estén pasando tribulación, dificultades, problemas, ataduras, Señor, cadenas espirituales que impiden que lleguen a tu presencia. Señor, te pedimos, Padre, para que al salir de este lugar podamos hablarles, podamos decirles que tus brazos abiertos esperan por sus vidas para bendecirlos. Te damos gracias, Dios. Te alabamos, Rey. Sigue manifestando tu gloria en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando le aplauden a Cristo el Señor. Por siempre. Sea la gloria para Dios en esta mañana. ¿Cuántos vinieron a alabar, adorar y glorificar el nombre de Dios? Amén. Amén. Dios le bendiga. Salude al hermano que tiene al lado, dígale, vamos a seguir alabando, adorando y glorificando el nombre de Dios. Gracias te damos, Jesús. Dígale también bienvenido a la casa de Dios. Bienvenido a la casa de Dios. Si no lo conoce, si hace tiempo que no lo ve, abrácelo con más fuerza. Dígale, te estuvimos extrañando, estuvimos orando por vos. Le pedimos al Señor que se dé este día, que llegue este día. El día que estés, estuvieras en la casa de Dios. Dios le bendiga, iglesia del Señor. ¿Cuántos están alegres y felices? Ven, aplauda, aplauda a Jesús. Aplauda. Le invito a buscar en su Biblia, en el libro de Jueces, capítulo 6, en adelante. Ahí vamos a estar compartiendo la santa y bendita palabra de Dios. Jueces 6, versículo 1 en adelante. Jueces es el séptimo libro de la Biblia. Primero vienen los 5 libros de la ley, después viene el libro de Josué, y el séptimo libro de la Biblia es el libro de Jueces. Busque allí Jueces, capítulo 6, versículo 1. Es uno de los tantos libros del Antiguo Testamento que relata en distintos tiempos la historia del trato que tiene Dios, que tuvo Dios con el pueblo de Israel. Hoy Dios tiene otro trato con ese pueblo. Desde venido el Señor Jesús, dice la palabra de Dios, a lo que ya estaba escrito proféticamente, que ese pueblo rechazaría al Mesías enviado por Dios. Y en ese rechazo, en esa rebeldía, ese pueblo entró en otro tipo de relación con Dios. Una relación distante, una relación de estar enfrentada, de darle la espalda completamente a Dios. Dice la palabra de Dios que en algún momento de la historia Dios hará regresar a ese pueblo a la verdadera fe. Dios hará regresar, Dios llevará, mejor dicho, a ese pueblo a una rendición plena a Jesús, el Mesías. Mientras vienen esos tiempos, mientras esperamos esos tiempos, disfrutamos nosotros de nuestra relación
con Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al nombre de Dios. Ramas injertadas, ramas silvestres, va a decir el apóstol Pablo, injertadas en el olivo original para la gloria de Dios. ¿Lo encontró? Jueces capítulo 6, versículo 1, vamos a ver en estos tiempos qué pasaba entre Dios e Israel. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Versículo 3, pues sucedía, salteamos al 3, que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Vamos a saltear el versículo 6. Dice, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Dios le bendiga. Dice que a causa, versículo 6, de todo esto, de estas invasiones de los madianitas, de los amalecitas y los hijos del oriente, dice que empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron al Señor. Dice que en el versículo 1 habían hecho, no se encontraban en esta situación por casualidad. No les había llegado un golpe de mala suerte en la vida. No les había llegado un tiempo no les había llegado un tiempo de que las cosas no les salían. Malaria, dice mi Señor. No era una mala racha la que estaban pasando, sino que era consecuencia de un pacto que habían roto con el Dios que los había llamado. Si vamos al versículo 1 nuevamente, vamos a ver que estos hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Amén. Y podemos decir en esta mañana, pero pastor, todos hacemos lo malo. Entonces, todos de alguna manera estamos perdidos. Todos tenemos debilidades con las que luchamos, tropiezos y cosas que muchas veces, queriéndolas hacer bien, las hacemos mal. Sí, pero la idea de Dios, el llamado de Dios, que estemos hoy en día en el camino de Dios, es justamente para que lo hagamos, para que tropecemos, para que nos equivoquemos y para que pequemos cada vez menos. No sabían a dónde iba a llegar, ¿verdad? La idea de Dios es que lo hagamos cada vez menos, es que nos santifiquemos cada vez más. Fíjese que primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16, yo quiero compartir en esta mañana, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Como diciendo, antes ignoraban que existía Dios. Antes no sabían que había un Dios. Pero ese Dios un día los llamó, los trajo a su presencia y están delante de Él. Y entonces, como hijos adoptados por Él, no se conformen, no se moldeen, no continúen con los malos deseos que tenían antes de conocer a Dios. Versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, como es Dios, sed vosotros también santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está, y aquí cito un pasaje del Antiguo Testamento, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Aquí hablaba Dios. Le hablaba a esta nación de Israel, cuando allá por el Éxodo, cuando estaban en el desierto, cuando comenzaba esta relación de Dios con el pueblo de Israel, muchos siglos atrás, les decía el Señor, les decía Dios, sean santos porque yo soy santo.
Y por romper esa santidad, dice, por haber hecho lo malo, por haberse negado, rebelado a los mandamientos de Dios, esto trajo consecuencias. Dios había quitado su mano. Por eso dice que Dios les entregó, les puso a disposición de Madián para que ellos hicieran lo que quisieran. ¿Qué significa entregar? Significa quitar la protección. Entonces, estos enemigos aprovecharon que podían entrar, que nada los frenaba, que podían incursionar en la tierra de Israel con facilidad y hacían todo lo que acabamos de leer. Dice el versículo 3, sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Sembraban y se aprovechaban. El enemigo estaba ahí esperando a que creciera al tiempo de la cosecha, entraban como langosta y arrasaban con todo. Versículo 14, y acampando contra ellos, versículo 4, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Claro, no estaba allí la protección de Dios. Dios había quitado su mano y entonces estaban para el cachetazo de sus enemigos, a merced de sus enemigos, y ellos no sabían por qué perdían sus batallas, y ellos no sabían por qué sus enemigos hacían lo que querían, pero lo cierto es que un día se dieron cuenta que Dios había quitado su mano. Amén. Dios le bendiga en esta mañana. Miren que tiene al lado suyo. Dígale, no sé cuántas veces fuiste derrotado, pero muchas de esas derrotas tienen que ver con nuestra mala decisión. Amén. Amén. Muchas de esas derrotas tienen que ver con nuestra mala decisión, con darle la espalda a Dios, con no atender la voz de Dios a tiempo. Dios le bendiga en esta mañana. Amén. Y esas derrotas, esos tropiezos, esos errores, pongámosles el nombre que le queramos poner, traen sobre nuestras vidas su consecuencia. Pero, volviendo al versículo 6, lo más importante no es tanto la derrota, ni la situación que estemos pasando. La derrota es consecuencia de malas decisiones, de que Dios nos pedía ir por un camino y muchas veces fuimos por otro. Lo más importante en esto, mis hermanos queridos, es qué decisión tomaremos de aquí en adelante. Vemos que el dolor, la invasión de sus enemigos, el haber sido, el haber usurpado las cosas que tenían, les llevó a los hijos de Israel a clamar a Dios. Dice que empobrecían en gran manera y dice que los hijos de Israel clamaron a Jehová. Versículo 6. Por eso lo más importante, mis hermanos queridos, es ¿qué vamos a hacer de ahora en más con lo que tenemos por delante? ¿Hacia qué destino nos lleva la derrota? ¿Hacia dónde te lleva la derrota? ¿A llorar por los rincones? ¿A ahogar las penas en algún vicio? ¿A buscar en algún lado un poco de felicidad? ¿Hacia dónde te llevan tus derrotas? Mis hermanos queridos, dice que un día los hijos de Israel se cansaron de sus derrotas y fueron corriendo unánimes a clamar a Dios, pidiéndole que Él con su poder los liberte de esa situación. Toda derrota, toda dificultad, todo momento de tristeza, todo tropiezo en la vida nos tiene que llevar a buscar el rostro de Dios. ¿Amén? Amén. Porque usted no puede volver atrás. No podemos volver atrás a rehacer lo que habíamos hecho mal. No podemos volver atrás a cambiar la situación. Pero sí podemos mirar de aquí para adelante y tomar una determinación y buscar el rostro de Dios. Es la única manera de ponerle corte a las derrotas. Dígale que está al lado suyo. La única forma de ponerle corte a las derrotas es buscar en humillación el rostro de Dios. Amén. Ahí tus derrotas se van a acabar. Ahí tus dolores se van a acabar. Ahí tus dificultades se van a terminar. Porque ahí va a venir Dios poderoso sobre tu vida a traer restauración. ¿Amén? ¿Cuántos aplauden a Cristo en esta mañana?
que las derrotas son permitidas por Dios. Dios las permite. Dice que aquí Dios había quitado su mano de los hijos de Israel para que Madián entrara. Dios lo permitió. Y Dios no puso su mano para frenarlos, sino que durante 7 años ellos hicieron lo que quisieron. Las derrotas son permitidas por Dios, buscando que de alguna manera nos acerquemos a Él. Fíjense, en el versículo 1 dice que habían hecho lo malo ante los ojos de Dios. Como diciendo, mientras estaban bien, no buscaban a Dios. Mientras estaban bien, no obedecían a Dios. Pero el día que les fue mal, se pusieron a pensar que algo extraño había sobre sus vidas y comenzaron a buscar en medio de su confusión y de su dolor el rostro de Dios. ¿Y sabe qué? Cuando le buscaron, Dios estuvo dispuesto a hacer borrón y cuenta nueva. Fíjese, versículo 11, vamos a leer, del capítulo 6, dice: vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Versículo 12. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Amén. Dios había escuchado su clamor y Dios rápidamente se puso a actuar para que este pueblo fuera libre. Amén. Dios también escucha tu clamor, Dios también escucha tu oración y rápidamente se pone a actuar para que vos tengas libertad, para resolver. Porque si hay un enemigo que se metió en tu vida para deshacer, para enredar, para trastornar, para traer dolencia, aflicción sobre tu vida, ese enemigo entró porque encontró una puerta abierta de alguna manera. Pero si nos sometemos en oración a Dios, Dios está dispuesto a cerrarla y a involucrarse para traer bendición sobre nuestra vida. Dios es Dios de bendición. Y el Señor Jesús lo ejemplificaba de una preciosa manera, diciendo que padre daría a sus hijos una piedra o una culebra cuando les piden pan. Como diciendo, ¿cómo su padre no atendería a sus hijos en sus situaciones de dolor? Y entonces, ¿por qué seguimos con dolor? Y seguimos con dolor porque estamos esquivando a Dios. Pero el día que tomemos la decisión de encontrarnos con Dios, de someternos a Dios, de rendirnos a Dios, entonces Dios va a poner su mano y va a hacer lo que tiene que hacer. Amén. Y aquí Dios les estaba preparando un instrumento que sería de parte de Dios un libertador, que era Gedeón. Un libertador, un líder para usar y para que a través de ese líder el pueblo de Israel encontrara libertad. ¿Sabe qué? Dios podía haber actuado él mismo. Dios podría haber enviado un ángel. Dios podría haber hecho que los madianitas se confundan. Dios podría haber abierto la tierra y que la tierra tragara a todos los enemigos de Israel. Pero ¿sabe lo que hizo? Fue y levantó un libertador, un instrumento que él iba a usar para ese tiempo, para alcanzar su liberación. Amén. Y aquí está el punto del que quiero hablar en esta mañana, mi hermano querido. Que además de librarte de tus dificultades, sanar tus heridas, traer solución a tus problemas, además de eso, Dios quiere usarte. Fíjese que Gedeón estaba sacudiendo el trigo, escondido de los madianitas, para poder llevar algo a la casa que comer. Él estaba siendo parte de ese pueblo en aflicción. Él estaba siendo parte de ese pueblo en dolor. Sin embargo, Dios le dice: te voy a usar, varón esforzado y valiente. No solamente iba a traer libertad para él, sino que a través de él Dios iba a traer salvación a su pueblo de Israel. Un instrumento que Dios quería usar en ese tiempo. Dios siempre se manejó a lo largo de la historia a través de instrumentos. Si vamos al Génesis, Dios utilizó al Señor Jesús para la creación.
¿Cuántos saben esto? Si el apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 12, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, mas el mundo no le conoció. En el capítulo 1, versículo 2. Dice, versículo 2 dice, por él fueron hechas las cosas, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por quién? Por Jesús. Dios el Padre creando a través de Jesús. Cristo Jesús siendo el instrumento, Cristo Jesús el Hijo de Dios, siendo el instrumento usado por Dios para esa creación. Y aquí Dios está llamando otro instrumento. Y Dios tiene en usted también un instrumento. Dios no solamente se queda con que le salva, con que le rescata, con que Dios comienza a emparejar y allanar todas las cosas que están en turbulencia en nuestra vida, sino que también Dios quiere usarnos como instrumentos. Fíjese que eran los sacerdotes instrumentos, que eran los reyes, pastores del pueblo, gobernadores, instrumentos, que eran los profetas, comunicadores, personas que hacían milagros, instrumentos, que eran los discípulos del Señor Jesús, predicadores, misioneros, instrumentos. ¿Qué es tu vida? ¿Qué es la mía? Hijo de Dios, el representante de Dios aquí en la tierra, instrumentos. Amén. Instrumentos que Dios quiere usar en medio de un país en crisis. Instrumentos que Dios quiere usar en medio de un barrio lleno de turbulencias. Instrumentos que Dios quiere usar para llevar esa libertad de parte de Dios aquí en la tierra. Instrumentos. Dios se ha manejado por medio de instrumentos. Y la salvación llegó a nuestras vidas por el instrumento más grande, el instrumento mayor, llamado Cristo Jesús. Él compró esa salvación para que los que se unen a Él puedan disfrutar de estar en comunión con Dios, de poder tener acceso a las promesas y bendiciones de Dios. Él las compró. Él es el instrumento mayor de salvación entregado por Dios. Nosotros seguimos a Jesús, tenemos salvación. Nosotros nos aferramos a Jesús, permanecemos en la salvación. Abandonamos a Jesús, perdemos la salvación. Así de fácil. Así que hay teologías que dicen que no, que la salvación no se pierde, que la salvación es eterna. No, mentira, no le creen. Abandonamos a Jesús, perdemos la salvación. Nos aferramos a Jesús, conservamos la salvación. ¿Cuánto dicen amén a esto? Amén. Va creciendo nuestra relación con Jesús, vamos creciendo nosotros en la salvación, permanecemos en la salvación, vamos teniendo los beneficios y bendiciones de la salvación. Amén. Conservamos nuestra salvación. Instrumentos. El Padre y el Hijo trabajan en la tierra para bendecir, para libertar y para ayudar a través de instrumentos. Y aquí Dios está levantando un instrumento. Y yo sé que a usted también, quizás también usted está en crisis. Quizás también usted está pasando momentos difíciles, complicados de la vida. Pero Dios no solamente quiere salvarlo, también quiere usarlo como instrumento. ¿Sabe desde cuándo? Desde ahora. Desde el primer momento que le llama. Dios le quiere usar como instrumento. Dios le dice a Gedeón, el ángel de Dios le dice a Gedeón, yo estoy contigo, Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Dios decidió manifestarse en la tierra por medio de instrumentos. Él podría haber usado otra cosa. Él podría predicar su salvación a través de los ángeles. Él podía predicar su salvación utilizando otros instrumentos, pero Él le ha placido no solamente rescatarnos de los dolores de esta tierra, sino también hacer de nosotros sus instrumentos. Fíjese en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12, dice, hablando de del tiempo de los profetas, y referente a los profetas, dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio, por medio del Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Dice, cosas en las cuales anhelan mirar
anhelan contemplar o anhelan disfrutar o anhelan ser parte de los ángeles. Dios habría podido usar ángeles. Dios podría revelar su gloria a través de ángeles. Sin embargo, dice Pedro que le quitó ese privilegio a los ángeles, los apartó para otra tarea y decidió utilizar nuestras vidas. Vidas con dolores, vidas con tristezas, vidas que han, en muchos casos, hecho cosas viles. En muchos casos se han manchado y han caído todo lo que pudieron en el barro. Esas vidas son las que Dios quiere limpiar y quiere utilizar como instrumento de salvación para este tiempo. Dice que los ángeles contemplan eso que Dios hace a través de nuestras vidas. Dice que ellos están a la expectativa, viendo, alentando, mirándonos, siendo testigos de cómo nosotros, usted y yo, extendemos el reino de Dios a medida que vamos avanzando, creciendo en esta vida con Cristo Jesús. Dice que ellos están a la expectativa. Dios nos dio ese privilegio. Dios nos encomendó esa tarea. Y es la que una y otra vez vamos a tener que hacer. Pero yo no puedo porque yo estoy pasando lucha. Yo no puedo porque estoy pasando dificultades. Yo no puedo porque a mí no me salen las cosas. Dios te va a levantar. Dios te va a fortalecer. Dios te va a animar. Pero Dios te va a enviar a hacer otra vez lo que tenés que hacer. Amén. Dios le bendiga. ¿Cuántos se acuerdan de Jonás? ¿Cuántos leyeron su historia? Un profeta de Dios, que Dios le había dado una tarea, que él había decidido ir para otro lado, pero que después de tantas vueltas, tormentas, tribulaciones y estar dentro del estómago de una ballena, cuando fue escupido en la tierra, oró primeramente dentro del estómago de la ballena, como oraron aquí los hijos de Israel bajo la opresión de Madián, y cuando fue escupido en tierra, ahí dijo: está bien, Señor, voy a hacer lo que tengo que hacer. Y lo mismo Dios nos encomendó a cada una de nuestras vidas, a no enterrar los talentos, a no enterrar los dones, sino a permitir que Dios nos use como instrumento. Amén. Los ángeles, dice Hebreos capítulo 1, versículo 14, dice que son espíritus ministradores al servicio de los hijos de Dios. O sea, el servicio suyo y el servicio mío. ¿Qué son los ángeles? Espíritus ministradores, trabajadores, colaboradores de los que predican la palabra de Dios, para guardar, para proteger, para colaborar, pero no para predicar. ¿Quién tiene que predicar? Usted y yo. Instrumentos para salvación de un mundo que está en dolor, instrumento para salvación de una familia que está en crisis, instrumento de salvación para una persona que está en la cama de un hospital, instrumento de salvación para alguien que está perdido en las drogas, instrumento de salvación para alguien que clama, que busca una salida para su vida y que no la encuentra. Amén. Instrumento de salvación. Dios te va a ir a buscar, Dios te va a golpear la puerta de tu corazón y Dios te va a decir: varón esforzado y valiente, mujer esforzada y valiente, yo te quiero, yo te necesito en mi reino. Amén. Yo te necesito en mi reino. Y podemos, mis hermanos, poner muchísimas objeciones, como las que puso aquí Gedeón. Si usted me acompaña en Jueces, capítulo 6, versículo 13, vamos a ver que él comienza con una serie de reclamos a Dios. Como muchas veces también comenzamos nosotros, como diciéndole: Señor, ¿por qué no haces primero esto? ¿Por qué no resolves primero esto antes de mandarme o encomendarme a hacer otra cosa? Fíjese, versículo 13 del capítulo 6, dice: Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo: no nos sacó el Señor de Egipto, y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Una serie de reclamos, una serie de quejas, una serie de todo un repertorio de cosas para reclamarle, para recordarle a Dios, pidiéndole explicaciones por la situación que estaban atravesando, pidiéndole explicaciones a Dios, sin comprender que
sus propios caminos los habían llevado a donde estaban. Y que Gedeón era uno más que había caído dentro de ese círculo, dentro de esas dificultades hacia donde ellos se dirigían. Uno más que había caído en la volteada. Amén. No sé si me entienden esta mañana. Cuando un padre de familia se aparta del Señor, toda la familia cae en la volteada. Porque si deja pasar un tiempo, veo que el tiempo pasa volando, deja pasar unos años, cuando se dan cuenta los hijos tan grandes, cuando los quiere llevar otra vez a la iglesia, cuando los quiere introducir otra vez al camino del Señor, ya es tarde. O mejor dicho, nunca es tarde, pero ya cuesta mucho más. ¿Me entiendes? Todos los demás son perjudicados, muchos son perjudicados en nuestra mala decisión. Y aquí Gedeón era uno de los perjudicados de lo que había decidido el pueblo. Sin embargo, Dios pasa por alto todas estas quejas. Y mire lo que le responde en el versículo 14. Dice, y mirándole el Señor le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Amén. No te envío yo, dice Dios. Haciendo un costado todo lo que Gedeón le decía, le dice el Señor, ve con esta tu fuerza y vas a libertar a los hijos de Israel de la opresión de Madián. Yo te envío. Yo te envío. Como diciéndole, después te doy explicaciones. Como diciéndole, después aclaramos las cosas. Como diciéndole, después sanamos las heridas que tengas que sanar, aplicamos bendición en el área donde tengamos que aplicar, después resolvemos aquello. Anda ahora a hacer lo que yo te mando. Yo no sé cuánto Dios habla en esta mañana. Yo sé que los que estamos acá, todos los que estamos acá, tenemos peticiones del corazón. Tenemos cosas que esperamos de Dios, que esperamos en Dios y que esperamos de Dios. Yo sé que cada uno de nosotros les tiene sueños, cosas por las que están orando, que muchas veces nos hace sentir frustrados, en dolor, en aflicción, como diciendo, Señor, ¿cuándo va a llegar? Y Dios nos dice en esta mañana, primero anda con la fuerza que tenés, con la autoridad que te di, hacer la tarea que te encomendé y espera en mí que lo que deseas va a llegar. Amén. Salmo 37 dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él cumplirá las peticiones de tu corazón. ¿En quién nos tenemos que deleitar? En Dios. ¿Quién tiene que ser lo primero en nuestra vida? Dios. ¿Quién tiene que ser lo que más amemos en esta tierra? Dios. Deleítate a sí mismo en Dios y Él cumplirá las peticiones de nuestro corazón. El tema es que muchas veces amamos más la petición, esperamos más la petición, queremos más la petición, clamamos más por la petición y nos olvidamos del Dios de la petición. Nos olvidamos del primer mandamiento de amar por sobre todas las cosas a nuestro Dios. Aquí le dice el Señor, yo te envío con esta tu fuerza y salvarás a la nación de Israel de la mano de Madián. Amén. Desde el momento que te reconcilias con Dios, desde el momento que vuelves a entrar en una relación profunda con Él, Dios te dice, ahora te quiero usar. Andá y anunciá que en mi nombre hay libertad. Anunciá que en mi nombre hay libertad. Dice que Dios le dice, no te envío yo, como diciendo, sos mi instrumento. Sos mi instrumento. Y esa es la voz que tiene que resonar más fuerte en nuestro corazón. Más fuerte que la voz del no puede, que la voz del no sirvo, que la voz de a mí las cosas no me salen, que esa voz interna que nos dice vos no servís para nada. No, Dios te dice, yo te envío. Yo soy el que hace la tarea a través de tu vida. Amén. Porque no iba a salvar Gedeón a la nación de Israel con 300 personas. Primero había buscado un ejército de 20.000. Después le dijo el Señor que queden 10.000. De las 10.000 que queden 300. ¿Para qué? Para que se vea
para que sea notorio que era el poder de Dios el que iba a actuar contra Madián en favor de la tierra de Israel. Y lo mismo te dice Dios, en tus debilidades yo me fortalezco. Amén. Lo único que necesito es tu disposición. Amén. Amén. Y muchas veces tenemos que dejar de llorar por lo que nos ha pasado en la vida. Dejar de lamentarnos por lo que no alcanzamos, por lo que no podemos resolver, por lo que todavía no nos sale. Sino al contrario, creerle a Dios y tomar la determinación de servirlo. Amén. Dios pasa por alto todos los reproches de Gedeón. Y Dios le dice, todo esto se va a terminar. Todo esto va a llegar a su fin si vos ahora haces lo que yo te mando a hacer. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Volviendo a este pasaje, la segunda parte dice que los ángeles, lo que habíamos leído hace un tiempito, los ángeles anhelan mirar estas cosas. Dice que predicamos mediante el Espíritu Santo. Dice, a esto se les ha anunciado que los que predican el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo, ¿verdad? Son los que administramos estas cosas, dice Pedro. Sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que hoy predican el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Como diciendo, Pedro, ¿quién predica? ¿Nosotros o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo que vino del cielo. Él usa tu vida, Él usa la mía, Él va a hablar, Él va a ministrar, Él va a bendecir, Él va a hacer la obra. Lo mismo pasaba con Gedeón. Dios iba a hacer la obra a través de Gedeón y sus 300 soldados. Y Dios va a hacer la obra a través de tu vida. Ah, pero yo tuve una lucha ayer. Usted no sabe la lucha que yo tuve. Usted no sabe el dolor que tengo en mi corazón. Usted no sabe las cosas que me están pasando. Dios te dice, entrégamelo a mí, porque atrás tuyo hay un mundo que se mueve. Amén. Que se mueve. Y no va a ser quizás la única lucha que tenga. Y no va a ser quizás la única derrota que tenga. Quizás en esta semana tenga más derrotas. En esta semana que viene. Quizás tenga noticias que le van a doler, que lo van a molestar, que lo van a incomodar. La mala cara del patrón. Una nota en el cuaderno de sus hijos. Una nota inesperada en el cuaderno de sus hijos. Alguna situación, algún compañero que vino de mal humor, algo que le pase en la semana y que usted diga, no me lo esperaba, no me lo esperaba, y no me esperaba este ataque y ahora me condicionó la semana, y ahora me arruinó el día. Dios te dice, no, levantaste, amén, levantaste, te sentís derrotado, levantaste, buscame, clamame, que yo te levanto, yo te necesito como instrumento en mi reino, amén. Dios le dijo a Jeremías, si entre sacares lo precioso de lo vil, serías como mi boca. Yo sé que acá hay muchas bocas de Dios. ¿Qué necesitamos muchas veces? Entresacar el siervo escondido. Entresacar la predicadora escondida. Entresacar el sacerdote, el rey, el discípulo de Cristo escondido. Entresacarlo. Y yo sé que el enemigo va a querer venir con un montón de problemas, con un montón de trabas. Usted dígale no. Y cuando la prueba lo supere, usted ríndase a Jesús. Él lo necesita como instrumento. Amén. Saque la mejor versión de usted. Saque la mejor versión de usted. ¿Y sabe qué? Va a callar un montón de bocas que lo esperamos ver derrotado. Amén. 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 Un montón de bocas que le dijeron, usted no va a hacer nada, vos no vas a llegar a nada. Saque con Dios la mejor versión de usted. Usted es un instrumento que Dios envía a un mundo que está lleno de dolores y de tristezas. Un mundo que está pidiendo, por favor, que venga sobre mi vida la libertad. Y usted es el mensajero de esa libertad. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por poder compartir tu palabra esta mañana.
Señor, te pido por cada uno de tus hijos que están en este lugar, en esta mañana. Señor, ellos son tus instrumentos. Padre, son los gedeones de este tiempo, Señor. Son los sacerdotes de este tiempo. Para ministrar, Señor, para mediar, Señor. Dios mío, como en la antigüedad, mediaban los sacerdotes entre tu corazón y los pecados del pueblo. Señor, son profetas que llevan tu palabra, Señor, esas promesas poderosas que están en la Biblia. Señor, que las llevan a este mundo que están en tinieblas. Esas promesas de salvación, esas promesas de bendición, esas promesas de libertad, Señor. Oh, sí, Jesús, de sanidad, de poder. Señor, promesas de restauración familiar. Señor, son tus instrumentos, son tus instrumentos, son tus instrumentos. Oh, sí, Jesús. Oh, sí, Señor. Póngase en pie. Cierre, por favor, sus ojos. Cierre, por favor, sus ojos. Dígale a Jesús: yo te doy gracias, Señor, porque vos venís a salvarme. Vos venís a salvarme. Pero también querés usarme, Señor. Padre, que esta salvación, que esta libertad que yo recibo, Señor, yo la puedo aplicar a los que están en tristeza. Yo la puedo aplicar, Señor, a los que están perdidos. Oh, sí, Jesús. Oh, Santo. Yo voy a poner una sobreabundancia de amor en tu vida. Estás pensando cómo reconciliarte, cómo acercarte al corazón de tus hijos. Dice el Señor: yo voy a poner una gracia especial y poderosa en tu vida. Yo voy a poner una unción de amor y de misericordia tan grande, dice Dios, que los va a impactar. Que los va a impactar. Ellos no van a poder creer la persona en la que Dios te convirtió. Ellos no van a poder creer la madre, el padre, el que Dios cambió. No van a poder creer lo que Dios hizo. Y su corazón se va a abrir, dice el Señor. Oh, sí, Jesús. Lo que está cerrado se va a abrir, se va a romper. Oh, sí, Señor. Gloria, 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 gloria. Porque yo te voy a iluminar de una manera especial. ¿Cuántas cosas te ponen triste?, dice Jesús. ¿Cuántos rechazos te ponen triste? Te hacen sentir derrotado. Dice Dios: yo sano tu corazón en esta mañana. Yo te doy una gracia sobreabundante para perdonar, para empezar de nuevo. Yo vengo con restauración. Vengo con restauración. Vengo con restauración. Vengo con restauración. Eres mi instrumento, eres mi instrumento, eres mi instrumento. No te voy a abandonar, no te voy a abandonar, no te voy a abandonar. Varón esforzado y valiente, mujer esforzada y valiente, no te voy a abandonar, dice Dios. No te voy a abandonar, dice Dios. No te voy a abandonar, dice Dios. Ponte en mis manos, ponte en mis manos, ponte en mis manos. Empieza a clamar que yo tengo bendición para derramar sobre tu vida. Te damos gracias, Dios. Te adoramos, Jesús. Yo le invito, iglesia del Señor, si esta palabra le habló, yo le invito a pasar adelante. Le invito a pasar al frente. Vamos a estar orando, intercediendo por su vida. Si usted se siente en esta mañana un instrumento de Dios, pese a que le hayan pasado cosas, pese a que haya tenido que atravesar valles de sombra, de muerte, si usted se siente en esta mañana un instrumento de Dios, si usted escucha la voz de Dios, si usted puede responder al llamado de Dios, yo le invito a pasar adelante, yo le invito a pasar al frente. Vamos a estar orando, vamos a estar clamando por su vida. Oh, sí, Señor. Dios no hizo su elección al azar. Dios no le trajo a su presencia porque no tenía quien traer. Dios le trajo a su reino porque usted es un poderoso instrumento. Dios tiene en usted
un poderoso instrumento. Adoramos a Dios.